Péndulo es auspiciado por Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero, vamos a hacer un análisis del presupuesto general de gasto de la Nación 2025 con un ex ministro de entonces Ministerio de Hacienda, César Barreto. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la situación de los médicos en Paraguay. ¿Cuál es la situación de los médicos? Ayer fue el Día de los Médicos en Paraguay. ¿Cuál es la situación de ellos hoy en día? ¿Cuánto ganan? Tienen que salvar vidas, tienen que hacer operaciones difíciles. ¿Cuál es la vivencia diaria de ellos? Vamos a conocerlo hoy con el doctor Héctor Castro, director del Hospital La Costa Ñu, y con el almirante médico, el doctor Isaías Fretes, presidente de la Fundación de la Promoción 83 de Médicos. Y ellos hacen una labor excepcional, llegan donde el Estado no llega. Y después les vamos a explicar por qué decimos esto. Y el último bloque, vamos a estar en Exteriores en vivo con el comisario Nimio Cardoso, director antisecuestro de la Policía Nacional, porque él participa del Congreso de Jefes de Investigaciones que se está realizando en nuestro país, incluso con autoridades del FBI. Le van a acompañar algunos de los invitados y con ellos vamos a hablar acerca del secuestro y de los nuevos métodos de extorsión que azotan al mundo. Y antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía y que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya estamos con don César Barreto. Con Bristol, lleva tu aire split con instalación gratuita. Vas a encontrar las mejores marcas del país. Carrier, Midea, Comfy con garantía de hasta 3 años y en cuotas de solo 199.000 guaraníes. Pedí tu split hoy mismo sin entrega inicial. Además, participás de la promo 3.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno Bank te trae lo mejor de la innovación. Si sos cliente de Bueno Bank, ya vas a poder realizar pagos solo con tu iPhone o Apple Watch. Desde Apple Pay, paga con un solo toque usando tecnología NFC, sin necesidad de contar con tu tarjeta física ni escanear código QR. Así de rápido y sencillo. Vincula tu Bueno Duo Card a la Apple Wallet y paga de forma segura y rápida. Además, te sirve para pagar acá o en cualquier parte del mundo. Pagar desde tu iPhone está buenísimo. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Buenas noches, don César Barreto, ¿cómo anda? Hola Carlos, un placer estar contigo de vuelta y con la audiencia. Igualmente, como ex ministro de Hacienda, me imagino que habrá estado enterado y habrá seguido el desarrollo de lo que fue la elaboración del presupuesto 2025. ¿Qué le parece? Yo creo que los parlamentarios perdieron una gran oportunidad de dar un mensaje positivo, yo creo, porque el presupuesto en general que envió el Poder Ejecutivo y que en general tocaron muy poco, digamos, ¿verdad? Tenía un mensaje claro de una prioridad de programas sociales. O sea, uno ve y Hambre Cero, por ejemplo, llevaba gran parte de los recursos adicionales. De hecho, hablamos aquí en tu programa sobre el tema, me acuerdo cuando se presentó, mejora en los salarios de los maestros en general, aumentos en el presupuesto para medicamentos, o sea, como que había un cierto mensaje de que priorizamos lo social, donde lo principal era la consolidación del programa Hambre Cero en las escuelas,
que era un programa muy emblemático para el presidente, digamos. Pero al incorporar estas pequeñeces, yo creo... Se desvirtúa todo. Se desvirtúa totalmente y es como que nos saca absolutamente la confianza de que los parlamentarios tengan la altura suficiente para manejar un país en serio, ¿verdad? Esa es un poco la desazón que nos genera, porque podrían haber aprobado, incluso modificado algunas cosas, qué sé yo, que siempre uno puede encontrar por ahí para mejorar algo, pero incluir algo que le beneficie a ellos mismos me parece que es absolutamente inaceptable, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer? A ver, ¿qué puede hacer un ministro de Economía en este caso? Usted era ministro de Hacienda. ¿Cómo, cuando ocurrían este tipo de situaciones, de tratar de contratar personal, familiares de ellos o amigos de ellos, a cambio de la aceptación de ciertas leyes, ¿cómo se negocia esa situación? Lo que pasa es que uno siempre está en un puesto político como ese, está siempre en la encrucijada en que como la responsabilidad del ministro de Hacienda es administrar los recursos de la nación de la manera más racional posible, pero la decisión en un 90% no está en tus manos, está en manos de los parlamentarios que uno plantea un proyecto, pero si ellos juntan mayorías suficientes, digamos, te pueden modificar sustancialmente el presupuesto que estás enviando. De hecho, esa falta, ese desequilibrio que hay en el poder que tiene el Congreso en un tema económico tan crítico como el presupuesto, que parece muy democrático, digamos, o sea, cuando uno lo mira desde el punto de vista democrático, es absolutamente democrático. Pero desde el punto de vista de los equilibrios institucionales para preservar la República en términos de sostenibilidad de las finanzas públicas, no es una buena institución, digamos. Pero deberían de haber algunas mayores limitaciones de control recíproco para que no se puedan tocar tan alegremente las partidas presupuestarias y que el Poder Ejecutivo y el ministro de Hacienda el ministro de Economía en esta oportunidad ya, tengan algún margen para rechazar algunas cosas que no tengan sentido absolutamente. Desde que estoy en el periodismo, todas las veces que llegaba al estudio del tratamiento de presupuesto general de gastos, siempre que se hablaba de aumentos, siempre los propios parlamentarios y los que estaban al frente de los ministerios, del Ministerio de Hacienda de hace muchos años, justificaban ciertos excesos que se cometían con el tema, no, pero es apenas no es ni el 1% del presupuesto total de gastos, lo que quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy el doctor Emanuel Riera decía que parece un entramado de sobornos el estudio del presupuesto. Es decir, yo te doy que tengas tus privilegios, pero a cambio vos me das, a cambio de plata vos me aprobás estos proyectos de leyes. Parece eso. Por lo menos por las expresiones que yo leí en los medios, no lo escuché al presidente hablar de esto, pero leí sí en los medios escritos de que usó una argumentación como que el Congreso, los parlamentarios le habían apoyado en muchos de los proyectos. En 10 proyectos importantes que habían enviado, sí. Exactamente, y que como que él no podía rechazar esta cosa pequeña. La pretensión de los parlamentarios a cambio de la aprobación de esas leyes. Claro, qué sé yo, de 15.000 millones de guaraníes. Es como que lo que le aprobaba el Congreso valía mucho más que los 15.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Y sí, en un sentido así muy pragmático, o sea, está bien, es razonable eso. Lo que pasa es que los mensajes que transmiten, y por eso que yo digo, los parlamentarios perdieron la gran oportunidad de salir robustecidos en esta oportunidad. Por una pequeñez perdieron la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? O sea, obviamente que para mí el presidente
yo si fuera presidente no lo defendería. O sea, yo criticaría, o sea, está bien, él tiene que manejar los equilibrios políticos, qué sé yo, pero me parece que no le corresponde a él asumir el costo político de una decisión que encima él dice luego que no está de acuerdo, porque él había dicho previamente de que él no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Pero aún así lo acepta. Aún así lo acepta y como que lo fundamenta, ¿verdad? Yo creo que ese fundamento está de más. O sea, yo puedo aceptar y todo pragmáticamente porque no puedo rechazar, porque, vetar el presupuesto por una cosa como esa, parece que no tiene mucho sentido. No, porque aparte de eso, teniendo la mayoría, ellos se ratifican en su posición y el presupuesto queda así no cambia nada, es decir, a pesar de que el presidente lo pueda vetar. ¿Verdad? Es decir, la última palabra en este caso la tiene el Congreso. Y en un país donde especialmente el presidente Santiago Peña habló mucho de esto, yo he hablado con él en el pasado de estas cosas también, en donde los políticos necesitan dar mensajes de que empiezan por lo menos a manejar con más racionalidad los recursos que estamos contribuyendo todos, porque más tarde o más temprano, si bien el presidente Peña se comprometió que no iba a tocar los impuestos, pero él sabe muy bien que con esta contribución, con esta presión tributaria que tenemos nosotros, no es sostenible en los niveles de servicios públicos que necesitamos entregarle a la población. Pero estamos en una trampa en la que los que contribuimos no confiamos en que los políticos van a usar bien los recursos que aportemos, ¿verdad? O sea, se justifica recursos para salud, se justifica recursos para educación, hace falta mucho más, ¿verdad? Mucho más, claro. Pero los impuestos actuales no pueden dar esos recursos adicionales que hacen falta. Pero, y entonces, ¿cómo se solventa si con los recursos actuales de impuestos, ¿verdad? Ingresos del Estado, no se va a poder cubrir el presupuesto? ¿De dónde entonces se va a sacar el recurso? Vamos a tener Lo que va a haber es que va a seguir siendo los servicios de mala calidad. La salud no va a llegar a la gente, la educación no va a poder mejorar. O sea, esa es la contrapartida. O sea, vos tenés servicios públicos de mala calidad, pero de bajo costo, en el sentido de que los contribuyentes, la carga que tenemos es baja, ¿verdad? Pero los servicios que recibimos también son de muy baja calidad. Para elevar la calidad sale más caro, ¿verdad? Hablamos en tu programa varias veces, incluso en la radio, de que para mejorar la educación vos necesitas tener maestros muchísimo mejor capacitados, preparados, que tenés que pagarle mucho mejor lo que se le está pagando. Hoy le estamos pagando a muchos maestros que no están capacitados, de hecho, porque los sueldos le aumentaron ya mucho, ¿verdad? Pero esos sueldos que hoy estamos pagando deberían de ser para profesionales de la educación que hayan terminado la universidad, desde mi punto de vista, ya no un curso de 6 meses, de un año. O de 2 meses, o de 2 o 3 meses cada año. Que encima ni siquiera asisten. Ni siquiera asisten, sí. O sea, no podemos pagar salario por turno, creo que estaban más de 3 millones de guaraníes para algo para lo cual no están preparadas la gente. Entonces, pero obviamente, salario de 6 millones de guaraníes para un maestro que tiene una licenciatura en educación y que se formó en matemáticas, qué sé yo, y está capacitado, preparado para enseñar. Sí. Es distinto. Claro, y aparte también es una injusticia que aquellos que sí se prepararon, porque también hay maestros muy buenos, muchos, sí. Aquellos que sí se prepararon tengan un sueldo tan bajo porque la mayoría tiene un nivel bajo. Y la mayoría, o sea, cuando uno distribuye los recursos, al final el 70% que no está preparado gana lo mismo que ese 30% que está preparado. Exactamente. ¿No? Este gana mucho para lo que da, este gana poco para lo que está dando. Así mismo. Bueno, entonces vamos a seguir teniendo con este presupuesto servicios de mala calidad de parte del Estado. Este presupuesto es muy insuficiente para tener servicios de buena calidad. Es muy insuficiente. Es una realidad. Lo que pasa es que si vamos a dar más recursos para que ellos distribuyan de la forma en que lo están haciendo, nomás de vuelta, por eso que yo digo, perdieron la gran oportunidad para demostrar que están haciendo algo distinto, porque estemos de acuerdo o no con el presupuesto que envió el presidente Santiago Peña, era un presupuesto que tenía una intención clara de priorizar lo social, hambre cero en las escuelas. Ese es mi programa, y como no hay mucha plata para darle a todos, yo priorizo 200 millones de dólares más le doy a hambre cero, ¿verdad? Tiene sentido. Claro, un legislador decía,
ciertamente le puede gustar o no a la gente el autoaumento de los parlamentarios. Y les puede parecer hasta inmoral, pero no es ilegal. Sí, escuché también, yo tal vez, yo no soy abogado, digamos, ¿verdad? Pero tal vez nuestra Constitución, a algún lado, tendría que estar algún delito por falta de responsabilidad, porque creo que la responsabilidad que tienen en administrar los recursos es lo principal que hace un diputado, un senador, un ministro, un presidente de la República. Le ponemos allí para que use los recursos que nosotros estamos aportando para mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Ajá. Hay países donde existe esa responsabilidad. Si se usa mal el presupuesto, uno carga con la responsabilidad. Bueno, el que hemos conocido por la experiencia que tuvo, en Brasil destituyeron a una presidenta en un juicio político le hicieron un juicio de responsabilidad. A Dilma. Sí, era porque había justificado recursos que no correspondían, digamos, ¿verdad? Pero finalmente es un juicio por responsabilidad. Ajá. Esto no existe en Paraguay. Que yo sepa, por lo menos no hay mucha claridad respecto a, o sea, todos son responsables de lo que están haciendo, pero no sé si la falta de responsabilidad tiene alguna implicancia o no, ya sea en términos, términos penales o incluso políticos. Sí. No, ninguno de los dos tiene ninguna incidencia y por eso es que se atreven y lo hacen. Y lo hacen muy recurrentemente. O sea, hasta ahora yo no he visto algo distinto, por lo menos en los años que tenemos ya, hace rato que venimos discutiendo temas de presupuesto y no he visto años en lo que haya sido distinto. Y bueno, vamos a seguir teniendo. Esta oportunidad tenían para mostrar algo distinto. Por 6 millones de guaraníes. Tiran todo a la borda. Tiran todo por la borda, ¿no? Ajá. ¿Cuándo vamos, así con este presupuesto, en cuánto tiempo podemos volver al 1,5 de responsabilidad fiscal? Yo creo que el ministro Carlos Fernández va a cumplir su cronograma. Él hizo un plan de convergencia que presentó el año pasado, que en el 2026 se completa el periodo de convergencia. Volveríamos al 1,5. Si tiene 2 años. 2025 sería 1,9, que de hecho le aprobaron así en el presupuesto, lo cual es algo positivo. Por eso que digo yo, este no es un mal presupuesto. Sí. Perdieron una gran oportunidad para decir que aprobaron un presupuesto de punta a punta bueno, ¿verdad? Y en el 2026 ya bajaría al 1,5. ¿Es posible? Yo creo que lo va a lograr, a no ser que ocurra alguna cosa extremadamente grave, imprevistamente, que requiera alguna cosa diferente, pero por el momento, por la forma que va evolucionando, yo creo que el ministro Fernández está haciendo un buen trabajo en la gestión de las finanzas públicas, ¿no? Ahora, don César, ¿en dónde hay que poner énfasis el próximo año? Si con este presupuesto uno supone que van a ser, pero siempre hay imponderables y se van cambiando muchas veces las cuestiones. Pero ¿en dónde hay que poner especial énfasis? ¿En la gestión del presupuesto? Sí. Yo creo que en la gestión pueden hacer mucho, por ejemplo, en las compras públicas, que hay una nueva ley también que fue reglamentado recientemente, hace unos meses atrás, que apunta a reducir los actos de corrupción en las compras públicas y según las estimaciones que hicieron los organismos multilaterales, hay mucha plata que va bajo el puente allí, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que si hay una intención de mejorar el uso de los recursos, ese es un foco donde yo creo que habría que poner el ojo, digamos, ¿verdad? El presidente ayer nomás promulgó una nueva ley de lucha contra la corrupción que le da bastantes poderes a la Contraloría. Si quiere dar alguna señal al respecto, creo que en las compras de este año hay mucho por hacer. Y también en las contrataciones, en el manejo del personal público en general.
que una señal positiva sería que el Congreso apruebe la ley, alguna ley razonable en ese sentido, ¿verdad? Lo que pasa es que el Congreso puede sancionar todas las leyes. Ahora, que las cumpla el propio Congreso ya es otra cosa, porque siempre encuentran la manera de eludir lo que ellos aprueban. Y bueno, ellos son los que hacen las leyes, entonces hasta ahora ellos acomodaron las leyes para lo que les conviene en cada momento del tiempo. Esas son las señales. Las autoridades son las que primero tendrían que sujetarse a las reglas del juego en el cual está operando, porque el tener mayorías nomás en un periodo determinado o en un año, 2 años determinados, uno tiene que ser responsable en el manejo de esas mayorías, ¿no? Todos estamos sujetos a la ley y los primeros que tienen que demostrar eso, ellos son las propias autoridades que elaboran las leyes. Que elaboran las leyes, ¿verdad? Debería ser así. Pero esas son las señales. Cuando los parlamentarios vayan entendiendo, tal vez sea un proceso de aprendizaje, somos todavía una democracia muy joven, digamos, ¿verdad? Que cada uno vamos aprendiendo más o menos con la experiencia de qué cosas son las cosas importantes, ¿verdad? Pero a medida que ellos vayan aprendiendo de que sus conductas son muy importantes por las señales que transmiten hacia la población, tal vez vayamos mejorando con el tiempo, ¿verdad? Ojalá. Nosotros ya vimos tantas cosas Sí. malas que estamos todos muy... Al final tenemos que tratar de tener esperanza porque eso es lo que nos mueve, ¿verdad? Claro, pero también la esperanza se construye también con señales positivas. Si Sí. no hay señales positivas, es difícil tener esperanzas. Y esas señales son las que esperamos y que... No aparecen todavía. No aparecen. Aparecen a cuentagotas. Aparecen a cuentagotas para ser un poco más justos. Más ¿verdad? justo, sí, efectivamente es así. ¿Qué piensa del informe del Departamento de Estado respecto de Paraguay? Es decir, las causas de la falta de inversiones, ¿es tal como lo señala el Departamento de Estado? Ustedes que están en el ámbito de la economía, ¿lo ven así también? Cuando uno lee el informe, es un informe duro, ¿verdad? Pero yo creo que refleja lo que decimos nosotros mismos, tal vez con otras palabras, ¿verdad? Claramente hay una inseguridad con los procesos judiciales. Tenemos esa inseguridad, Sí. no sabemos el resultado que podemos Pero tener. esto es de años, esto viene Esto es de años, claro. Pero es de años. O sea, ese informe aclara que Paraguay ha mejorado la gestión económica, hay algunas cosas positivas, como que el flujo de capital es prácticamente libre, ¿verdad? Pero después entra en las cuestiones más institucionales y obviamente ahí el informe es lapidario porque realmente es así. O sea, nosotros hemos mejorado poco allí, ¿verdad? Yo siempre repito, o sea, el Poder Judicial tiene la falta de liderazgo en el Poder Judicial es más clara porque es un colegiado, digamos, ¿verdad? Y los colegiados finalmente es difícil identificarle a... ¿Quiénes son los responsables? Exactamente, ¿verdad? Pero yo creo que ellos tienen que hacer un esfuerzo por transmitir también estas señales, porque las señales son importantes. ¿Y el sector económico no puede hacer algo al respecto para enviarle algo a reunirse con los miembros de la Corte para explicarles esta realidad? O sea, se hacen esfuerzos, Carlos, pero el tema es que tampoco el sector privado puede influenciar tanto en lo que está pasando en un poder del Estado, que encima, si qué sé yo, la gente le ve a empresarios importantes reuniéndose con miembros de la Corte, qué sé yo, los mensajes tampoco son buenos, digamos. Justamente eso es lo que queremos evitar, de que no porque uno sea un gran empresario tiene ventajas en términos judiciales respecto al común de los mortales. Entonces, ellos pues tienen que mostrar mucha independencia, no solamente de la política, también a nivel sectorial, muy claramente, ¿verdad? Y eso es lo que nos demuestra. Es como que el Congreso tiene mucho poder en el nombramiento de los miembros de la Corte. Exacto. Y en los nombramientos de los jueces también y de los fiscales a través de su participación en el Consejo de la Magistratura.
y tienen temor. Uno que ve que tiene temor porque le pueden castigar y Pero a muchos le han castigado. Pero no es solamente eso. Hay jueces y miembros de la Corte Suprema que se iban a esperar y tenían audiencias con los parlamentarios en el Congreso llevando sus carpetas. Esa es una mala señal. Es una mala señal. No puede ir a hacer una, No puede hacer una eso. campaña, una antesala y para... Sí, porque ya te comprometes. Son pequeñas señales, pequeños mensajes que finalmente impiden de que... Hay gente buena en la Corte, Así mismo. todos reconocemos eso, pero algunas veces uno tiene que demostrar también más coraje en De las que no cosas solamente es hace, bueno, ¿no? que también no es cobarde. Exactamente, exactamente. Bien. ¿no? Don César, como siempre, muchísimas gracias por acudir. Muy interesante el análisis realizado sobre lo que es el presupuesto y las oportunidades que se pierden por pequeñas ambiciones desmedidas que hacen que tengamos... Aclaro que mis intenciones son buenas. No, sí, yo se digo entiende. esto con toda la buena intención del mundo porque necesitamos ir mejorando y dando señales distintas para la gente porque nos falta mucho, ¿verdad? Pero para llegar a donde tenemos que llegar tenemos que ir de a poco y esas cosas de a poco tenemos que ir construyéndolo desde ahora. Venimos haciendo cosas buenas en muchas áreas, pero en estas áreas que nos faltan es... y que son muy sensibles que son muy sensibles. en la población y que afectan a la mayoría de la población. Así es. ¿no? Bien, don César, aclarado el tema, muchísimas gracias por haber venido. ¿Sabe qué vamos a tocar el vicepresidente de bloque? La situación de los médicos en Paraguay. Ayer fue el Día de los Médicos. Sí. Una de las cosas es justamente esto, un parlamentario, muchos parlamentarios que ni siquiera tienen el colegio terminado, ganan 5 o 6 veces más que un médico que juega con la vida y con la muerte de muchas personas todos los días. A la vuelta de la pausa. Vení a Bristol, aprovechá y pedí tu moto Buller que va con vos. Incluye chapa gratis. Sí, chapa gratis. Sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Sabemos a dónde querés llegar. Por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Además, participás de la promo 3.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y bien, ya estamos en compañía de dos médicos. Ayer fue el Día de los Médicos y antes que nada, feliz Día de los Médicos. Más vale tarde que nunca. ¿Qué tal, doctor Isaías Fretes? ¿Cómo anda? Muchas gracias. Almirante médico. Así es. El único hasta el momento en la historia de la República. Sí. Los militares son muy particulares. ¿Qué tal, doctor Castro? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, muchas gracias, profesor. Un placer estar acá. Un saludo a toda la teleaudiencia. Los militares, si vos no le decís su rango, se enojan. ¿Verdad? Entonces tenés Es que cumplir costó. solamente con eso, Es que ¿verdad? costó. Pero sí, Claro, exactamente. claro, claro. ¿Verdad? Y el que... ¿Por qué ese civil ayer no te dijo cómo, que vos sos almirante? Pues yo cubrí fuerzas militares y conozco, ¿verdad? El tema. Bueno, felicidades a los dos nuevamente por el Día de los Médicos. Sí, gracias. ¿Cuál es la situación? A ver si podemos ir de a poco avanzando. ¿Cuál es la situación de los médicos en Paraguay? Creo tener cierta solvencia para hablar de ello porque tengo 35 años de docencia. Yo soy profesor de cirugía en la Universidad Nacional de Asunción, la primera cátedra de cirugía de la Facultad de Medicina, Hospital de Clínicas, y pasé el proceso de formación. Cuando yo ingreso para hacer cirugía, el profesor Silvio Díaz Cobar, bisturí de oro de la cirugía paraguaya, me dice,
me lleva a la residencia médica y me dice, mi hijo, esa es su cama, ese es el ropero. Y la sala 10 es un tubo. Usted entra por aquí y tiene que salir por acá. Si quiere ir por los costados, se va a golpear. Bienvenido, mi hijo. Con eso me dijo todo, sí, las reglas de juego. Entonces las reglas de juego cambiaron. La disciplina se relajó. No se puede formar un cirujano sin disciplina. Y aparecen las facultades de medicina de garage. Y voy a un ejemplo. Egresaron el año pasado 1.500 y tantos médicos. ¿En el país? En el país. Solamente 622, 632, me corregís, sí, tienen derecho a formación, a poder hacer el programa de residencia médica. Y ese médico, para que la audiencia pueda entender, ese médico que no hace su programa de posgrado es como un bachiller en Bareteporá. Se constituye en un peligro. ¿Y qué aparece? Es decir, menos de la mitad. Claro, y que se suma a la otra mitad del año anterior y del año anterior. Sí, claro, así. Desde hace décadas. Y uno de los pilares fundamentales de la práctica médica es el recurso humano calificado. Totalmente, claro. Entonces nosotros estamos con un drama enorme. Desde el Círculo Paraguayo de Médicos, desde la Academia de Medicina del Paraguay, se ha luchado mucho sobre este tema. Por lo menos ahora se paró esto de, momentáneamente, de formar facultades, de crear nuevas facultades de medicina. No se puede habilitar una facultad si no tiene las condiciones mínimas. Una de esas condiciones mínimas es que tenga un hospital de práctica. Sí. Ahora, yo recuerdo, en años anteriores, el médico paraguayo era uno de los médicos más apreciados de Latinoamérica. ¿Por qué? Por la práctica médica, por el hospital de clínicas y compañía, cosa que no tenían otros médicos de otros países, por ejemplo, ¿verdad? Incluso más avanzado que Paraguay. Usted, doctor, que fue alumno acá del doctor Fretes, sí. Bueno, ¿cómo siente cuando fue alumno, cuando se preparó y cómo es la situación hoy de los médicos? ¿Es así como dice el doctor Fretes? Coincidentemente estuvimos charlando con el profesor antes de ingresar. Ah, ya se pusieron de acuerdo. No, pero fue coincidentemente, digo, porque no sabíamos que íbamos a abordar de esta manera. Pero sí la figura del médico como un elemento importante en la sociedad para transformar vidas y un elemento de confianza frente a toda la ciudadanía es algo que se construyó con la trayectoria de grandes profesionales como el profesor y que realmente esto se fue debilitando en varias aristas. Es por eso que nosotros tenemos que trabajar otra vez, no solamente y me entenderás al hablar de esto, Carlos, que profundizar lo que se refiere el médico en una función pública de servicio, sin que esto implique necesariamente que es como un funcionario público y el concepto que tenemos todo del funcionario público. Es un servicio público. Exactamente. Es un servicio público. En el médico nosotros nos sentimos, nuestra motivación para estudiar medicina es ayudarle, servir, ser útil. Y la vez pasada también fue grato para mí porque me fui a la exposición de los resultados de los ingresantes en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Asunción, que felicito a todos los jóvenes que comparten también esta pasión. Y realmente se ve esto, haber pasado una serie de exámenes con mucho sacrificio y sentir que ingresas a la facultad, que va a ser obviamente a partir de ahí un cambio radical en tu vida. Pero como dice el profesor, es un inicio de muchísimas batallas posteriores que al culminarla como grado, después se inicia el perfeccionamiento como especialista, como la residencia. Nosotros terminamos la carrera al 6º año, en mi tiempo hacíamos el internado rotatorio y posteriormente elegíamos la especialidad, que a su vez dura 3 años en pediatría y después elegir otra vez una subespecialidad como la hicimos 2 años más. Pero durante todo este tiempo no es mirar hacia el frente, mirar y cansarse, sino disfrutar de cada proceso porque justamente uno durante el camino sigue sirviendo. Eso es lo que tenemos, esa estirpe que nos habían enseñado es lo que tenemos que recuperarla.
Él está usando una palabra adecuada, disfrutar, pero para que uno disfrute, el joven tiene que prender la vocación. Eso es de fundamental importancia, o uno no soporta el ritmo que exige la carrera, porque el médico tiene que estudiar toda la vida. Sí. Es un proceso de enseñanza continua. Y ahí surge otro inconveniente que va bajando el nivel de formación del médico, que son los bajos salarios. ¿Por qué digo eso? Ese médico necesita mínimamente irse a un congreso por año por fuera. Sí. Irse a la Argentina es $1.500. Ese señor, ese colega gana 5 millones de guaraníes en el Ministerio de Salud, 9 millones promedio es en el IPS, le alcanza para una vida digna, pero no le alcanza para pagar sus estudios del proceso de aprendizaje continuo que exige la carrera. Y hay instituciones aún mucho más exigentes, entre comillas, que le exigen a ese médico para tener permiso para ir a ese evento científico, poner reemplazante, o sea, tiene que pagar otra reemplazante, y muchas veces no le dan el permiso también. O sea, hay factores que se van sumando. Yo estudié en Francia, yo me formé en Francia, y ahí yo no tenía necesidad de inscribirme a una revista científica. El hospital me daba esas condiciones. Yo iba a la biblioteca virtual y yo tenía todo ahí. Si yo, no es que yo tenía que preocuparme por hacer, el hospital exigía que uno tenía que hacer por lo menos 2 cursos por año. No es que yo no quiero hacer, no, tenés que hacer, o el año que viene no estás habilitado, pero el hospital te paga eso. Ahora, no se puede decir, ¿se puede vivir dignamente con el salario de un médico? Se puede vivir dignamente. Lo que mencionaba el profesor, nosotros estamos obligados a una capacitación permanente. Nosotros tenemos que estar adaptándonos a los cambios de la medicina. Actualizándose permanentemente. Absolutamente. Y además, con la experiencia que uno va adquiriendo en la práctica diaria, sabemos que esto no se trata de simulación, sino que es la vida propia de la persona. Por lo tanto, nosotros tenemos el rigor de la responsabilidad de la atención de un ser humano, y eso conlleva una capacitación permanente que implica una inversión. Pero cuando hacer un curso de cirugía laparoscópica en el IRCAD en el Brasil es $10.000. Para el que quiera hacer el estudio. Para el que quiera hacer. Bueno, teniendo en cuenta todos estos datos que están señalando, el país, en cuestión de salud, tiene muchas deficiencias. Uno lee lo que pasa en IPS, lo que pasa en el Ministerio de Salud, la falta de instrumentación, la falta de fármacos, la falta de muchas veces de buenos médicos también, o enfermeras o enfermeros. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se podría hacer para mejorar? Y cuando ustedes ven todas estas carencias y después se dan cuenta que en el presupuesto de gastos los parlamentarios se autoaumentan a sí mismos de un saque el total de lo que gana un médico al mes. Se autoaumentan. Ya tienen un salario de más de 30 millones de guaraníes. Pero de una sola vez se autoaumentan lo que gana un médico mensualmente, lo que gana un médico en Paraguay en el servicio público. ¿Qué es lo que qué sienten y qué es lo que se puede hacer para cambiar? No sé si vas a contestar. Adelante y después yo sigo, profe. Yo creo que uno debe de contribuir con su país. El Estado no lo puede todo. Yo creo que uno tiene que hacer lo mejor que puede y debe dentro de su área de influencia. Y esa ha sido la mentalidad de la Fundación Promo 83. Nosotros hemos creado el proyecto denominado Retribuyendo al Pueblo, que inicialmente fuimos exclusivamente lo de la Promo 83. Sí. En ese trajinar de transparencia, de dedicación y de ejemplo, hemos conseguido lo que esta noche ocurrió.
y voy a utilizar un término militar. Acabo de reclutar un hombre más. Acá está. ¿En serio? Sí, señor. ¿En serio? Sí. Entonces, hoy día... Aparte de médico, ustedes ya van, ahora ya, no, espectacular. Entonces, consigan una guitarra nomás. Consigan una guitarra que van a tener. Entonces, porque este proyecto tiene, su riqueza está en la calidad del material humano. Tenemos imágenes, ¿verdad? Sí, de lo que hacen tenemos ustedes. imágenes. A ver si vamos a mostrar, porque esto es importante. Esta es la demostración de lo que pueden los médicos y las personas que quieren el bien común, cómo hacen las cosas donde el Estado no llega. Donde el Estado le llega. ¿Esto dónde es? Medicina de alta especialización. Se está haciendo una cirugía artroscópica por video. Puede verse Sí. el cirujano ve en la pantalla lo que está operando. Ahí el doctor Oscar Gómez está haciendo una cirugía de amígdalas también por video. O sea, estamos allá arriba, está otro traumatólogo, está haciendo otro tipo de cirugías. O sea, llevamos tecnología de alto nivel y llevan la al lugar. atención médica a los lugares donde no llega el Estado. Los dos factores importantes. Qué Uno, espectacular. el recurso humano calificado, por eso le acabo Sí. de decir acá al doctor, que para el proyecto Retribuyendo al Pueblo va a ser un lujo que un hombre de tu prestigio lo integre, porque eso es lo que nos potencia. Exacto. ¿verdad? Entonces, por supuesto, para que no se me escape, ya tomé todos sus datos. Y ya Carmen de Gómez, nuestra secretaria general, ¿verdad? Vean este caso, el doctor Fidel Gómez Planás, por ecografía ubicó la lesión en un hombro, en el mismo consultorio, en el mismo momento, y le está inyectando en la articulación un producto para solucionar su problema. ¿Cuánto sale esto? Y es gratuito para esa persona, para esa campesina. Sí. ¿verdad? Y Fidel Gómez Planás es un señor que tiene 9 años de posgrado en Francia, y es hasta la fecha... ¿Cómo hacen para llevar todo esto? Eso que estamos viendo ahí, eso es un tomógrafo bucodental. Sí. Es un gran colaborador nuestro, es el doctor Víctor Boerner, está ahí abajo. Vale decir, uno no puede hacer buena medicina si no lleva tecnología. Totalmente. Y todo eso es producto del prestigio de estos médicos que tienen sus propios equipos. ¿Desde hace cuántos años están con esta hace tarea? 10 años. Hace 10 años. Hace 10 años. ¿Y cuánto hacen al año? ¿Cuánta asistencia aproximadamente? Uno grande y uno pequeñito. Uno pequeño. Son Pero dos ahora asistencias. nos equivocamos con la palabra pequeñito, porque tuvimos la invitación de la Fuerza Aérea Sí. para ir a los Médanos del Chaco, a 50 kilómetros de la frontera con Bolivia. Me habló el general Santa Cruz, un excelente oficial, gran organizador, y planteé la propuesta ante los compañeros, y los compañeros dijeron, como una cuestión clínica nomás, no va a ser mayor inconveniente. Bueno, logísticamente fue impresionante el trabajo que se tuvo que hacer para poder trasladar 43 médicos a esta comunidad donde están 3 etnias de originarios con tecnología médica. Y doy un ejemplo, Médano del Chaco, paciente de más de 50 años, hipertenso, a todos se le hacía electrocardiograma y ecocardiografía. ¿Cuándo un originario va a poder acceder a esa tecnología? Impresionante. No, es impresionante. Si me permitís, Carlos, profesor, lo que menciona el profesor en todo lo que están trabajando los colegas, los profesores, quiero hacer una analogía con lo que en su momento hablábamos de las vacunas. Sí. Las vacunas llegan a todos los lugares haciendo una equidad de que un niño en una población remota tenga la misma vacuna que un niño en Sajonia de Asunción. De la misma manera, hay súper especialistas con un avance tecnológico que van hasta esta zona, y con eso también se celebra lo que es la equidad, el acceso y la universalidad de lo que es un derecho fundamental, que es la salud, ¿verdad? Totalmente. Obviamente eso merece todo el reconocimiento al profesor y a todo el equipo, y quién no va a querer unirse a este tipo de... No, totalmente. No, cuando yo tengo un compañero que es también compañero del doctor Fretes, que la admiración que le tenemos es tal, ¿verdad? Por el trabajo que realiza, que nosotros mismos le pedimos que nos envíen las fotos de lo que se está haciendo, de lo que están haciendo, ¿verdad? Porque nos llena de satisfacción y orgullo, sin ningún peso. Ellos se organizan,
Ellos consiguen todo, ¿verdad? Como le dicen, le aprietan de repente a la gente de la Fuerza Aérea o de la Armada para la colaboración. Pero llegan y hacen lo que el Estado no puede con muchos de nuestros compatriotas. Salvan vidas, Claro. salvan vidas. Claro, y el otro punto que es importante también en el reconocimiento que hacemos al profesor y a toda la promo es, no tiene otro objetivo cual es ayudar. Exacto. Entonces no es que se trabaja en desmedro de lo que está haciendo el Estado, sino que lo apoya y no tiene otro interés. Y de eso se trata Salud, de buscar alianza con otros sectores sin que tengan intereses particulares ni mezquinos, sino muy por el contrario hacer alianza, y eso se celebra, ¿verdad? Sobre ese punto, la ministra actual tuvo la visión de firmar un convenio con nosotros. Ah, qué bueno. Ella es consciente de que la alta especialización va a tardar mucho tiempo para llegar al interior. Por una razón muy sencilla, muy obvia. Cuesta mucho formar un especialista. Un especialista como tu compañero de banco del preescolar, Manuel Ratti, que es parámetro de la alergología en el Paraguay, tiene curso de posgrado en San Pablo y en Italia. ¿Cuánto tiempo llevó formar a un tipo de esa solvencia? Y el otro aspecto que nosotros tenemos muy en cuenta es, hay una ley biológica inexorable, nosotros vamos a pasar, y este proyecto no debe de morir. Entonces, ahí estuvo otro plus para acá el amigo. Sí, acá hay que tenerlo esto, ¿verdad? Porque un especialista tiene posgrado en el extranjero, en infectología. Va a ser de gran ayuda. Y en los medios del Chaco, el profesor Jimmy Jiménez, titular de cátedra de pediatría de la Facultad de Medicina de la UNA, llevó que se vayan esos doctores a tu comunidad, ¿verdad? Sí, llevó 5 residentes de último año. ¿Cuál es el objetivo nuestro? El médico joven de hoy día tiene que conocer la realidad del Paraguay adentro. Sí. Y detrás de eso que sean el recambio. Estos chicos vinieron, pero impresionados, ilusionados y fanatizados, ya a la espera de la próxima misión. Ahora, no están obligados a manejar motos, ¿verdad? No. Ah, bueno. Carlos, lo que quería mencionar en relación a tu pregunta y después de abordar este tema es, nosotros del hospital pediátrico, por ejemplo, también de los últimos 15 años se ha avanzado muchísimo. Es así que hay trasplante cardíaco, corazón artificial, trasplante médula ósea. Pero a lo que quiero llegar es lo que mencionabas, cómo podemos nosotros trabajar en salud pública y responder a las demandas que tenemos actualmente. Uno de los ejemplos que no tiene que ver con insumos es la lista de espera. Para que yo pueda consultar con un súper especialista, tengo que demorarme mucho tiempo porque hay un montón de personas que también requieren de esa atención. ¿Cómo puedo paliar eso más allá de lo que hace la Cruzada de la Promo 83 y el profesor? Realmente lo que nosotros tendríamos que hacer es ver cómo incentivar a los jóvenes de que elijan tal o cual especialidad que es imprescindible o necesaria en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el incentivo que puede tener al joven en una carrera de una super especialidad que implica que va a tener un salario que, si bien puede ser digno, no va a corresponder a todo el esfuerzo para llegar hasta ahí? Así mismo. Entonces nosotros tendríamos que hablar de eso, ¿verdad? Eso no significa hablar mal de nadie, sino que realmente estimularle, porque si no las promociones jóvenes elegirían especialidades cortas, remunerativas, que no impliquen tampoco un impacto en la salud pública. Nosotros estamos hablando de expectativa de vida mayor, de enfermedades que anteriormente no la tratábamos, estamos tratando. En el extranjero estamos tratando de que no migren, estamos buscando hacer trasplante hepático en los niños, o sea, tendríamos que buscar estrategias de incentivar a los jóvenes que hagan esta super especialidad y obviamente eso requiere también la dignificación salarial. Bueno, cuando se planteó el tema de qué podríamos hacer en este bloque, ¿verdad? Inmediatamente pensé en la promoción 83 porque son de diferentes especialidades que se van, ¿verdad? Para que se entienda lo que ellos hacen y lo que el país necesita en cuanto a la formación de recursos humanos calificados. Si hay algo que no tenemos son recursos humanos calificados. Es que es todo un proceso y ese proceso es largo.
¿qué hacemos nosotros dentro de este proyecto? Hoy día, la Promo 83 es el epicentro. Somos 185 médicos los que integramos el programa hoy día. 186, perdón. 186. Gracias. Y en total, ahora que hemos estado en septiembre en el Guairá, fuimos 332 personas. Este programa no puede moverse sin el apuntalamiento de los no médicos, los amigos. Sí, claro. Los que se encargan de organizar todo el evento. Porque ese médico entra en ese consultorio, 6:30 de la mañana, sale a las 7 de la noche, no sabe lo que ocurre afuera, donde hay un ritmo laboral infernal. Y eso lo hacen los amigos. Así que, no sé si entendés la indirecta. Sí, totalmente, Bueno, totalmente. Entonces, nos ayudan mucho las personas conocidas. Claro, claro. No solo porque dan seriedad a lo que hacemos, sino que también genera cierto tipo de respeto, tu figura, por ejemplo. Gracias, ¿verdad? doctor. Y amén de eso, ese Juan Pueblo quiere acercarse, ¿verdad? Entonces, este es un trabajo mancomunado de médicos y no médicos, y en lo que estaba hablando de la formación. En este programa, si bien la parte médica es muy importante, nosotros le damos mayor importancia a la parte educativa. Dentro de un capítulo que lo llamamos Formando a los Formadores, nosotros organizamos talleres de capacitación a los docentes del departamento al cual vamos. Y se le da talleres sobre ítems que no figuran en la malla curricular del Ministerio de Educación, por eso estamos conveniados también con el Ministerio de Educación. El ministro actual vio, y los dos anteriores también, la conveniencia de que este programa tenga vigencia. Entonces, se dan talleres, por ejemplo, trastornos del aprendizaje. Una psiquiatra infanto-juvenil capacita a esos docentes en técnicas y tácticas para individualizar a los niños que tienen problemas de aprendizaje. Sí. Un colega tuyo, Germán Martínez Bierzi, él da un taller muy interesante sobre la importancia de la donación de órganos, porque es una cuestión cultural, el ciudadano paraguayo no quiere donar. Sí. Y ahora, de tu grupo surgió un taller, que el doctor Ratti va a encargarse de eso. Hay un drama que hemos encontrado en nuestro peregrinar, que es las motos. Entonces surgió ahí la idea del doctor Ratti de dar talleres sobre cómo conducir, la importancia del conocimiento de las reglas de tránsito. Las motos es un mundo aparte y es un drama en emergencias médicas. Es un drama. Que lo diga el Hospital del Trauma y los médicos están ahí, ¿verdad? Sí, tienen razón. Bien, les agradezco que hayan venido porque nos ilustraron suficientemente sobre la condición de los médicos, la necesidad de tener más y mejores médicos. Y te trajimos a vos, doctor, para que justamente trates de impulsar, motivar, y ya conseguiste uno, y reclutar a más médicos, ¿verdad? Y que entiendan de que no solamente se puede ser buen ginecólogo y compañía, que también hay otras especialidades que pueden dar muchas satisfacciones a los estudiantes actuales. Ojalá que sea así. Creo que urge reivindicar la imagen del médico. Sí, el médico en vocación. Este mal manejo de la formación de este recurso humano del área blanca ha hecho que la imagen del médico se haya ido en el tiempo deteriorando. Así mismo. Entonces nosotros buscamos reivindicar recuperar eso. la credibilidad. Y yo, la imagen más linda que siempre veo en los proyectos de Retribuyendo al Pueblo es ver a los colegas las 6:30, 7 de la tarde, salir cansadísimos de sus actividades, pero felices. Pero felices, sí. Felices. Y a contar sus anécdotas famosos de los casos médicos. Qué caso interesante. Le comentaba acá al colega que se dan situaciones que solamente podemos ver en la universidad. Paso a contar el caso. Ahora en Iturbe, que es donde se planificó y se llevó a la práctica el proyecto en su gran dimensión,
una chica hacía 10 años que tenía yehí en la pierna, hormigueo. Sí, hormigueo. Lo atiende el traumatólogo le llama al dermatólogo, el dermatólogo entonces dice, busquemos nosotros al reumatólogo, el reumatólogo dice, traigan al neurocirujano. 4 especialistas. El profesor Huey, que es director del Hospital de Clínicas, nos maneja toda la parte de cirugía de hernias, 43 hernias operaron en Iturbe. Entonces le dijimos, necesitamos, profesor, que esta chica se interne por lo menos 24 horas en clínica. Ningún drama. ¿Cuál fue el diagnóstico? Lepra. Lepra. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar? 4 especialistas claro, ahí en Iturbe. Claro. Eso acá en Asunción, en medicina privada, es muy difícil. Es muy difícil, sí, perfecto. Espectacular. Doctor Fretes, muchísimas gracias por haber venido. Doctor Castro, una vez más, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias al profesor por permitirme también esta charla. El privilegio de servir es lo que motiva siempre a ser médico, así que sigamos por ese camino. Y el número 186 del proyecto Restruyendo al Pueblo. Perfecto. Éramos 185. Muchas gracias, profe. Muy bien. Vamos a una breve pausa y después vamos a hablar con el comisario Nimio Cardoso. Al volver. Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja naturalete. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Viajar no siempre es placentero. El movimiento de los medios de transporte puede generar mareos, náuseas y otros malestares. Viajar sin complicaciones sí es posible. Con Nausecin, sin náuseas ni mareos. Un comprimido de Nausecin y olvídate de las molestias. No te quedes. Nausecin te acompaña en cada viaje que hagas. Nausecin, sin náuseas ni mareos. Muy bien, ingresamos al último bloque y ya nos vamos a exteriores. Estamos en comunicación en vivo y en directo con el comisario Nimio Cardoso, director antisecuestro de la Policía Nacional. ¿Qué tal, comisario Cardoso? Buenas noches, ¿cómo anda? Don Carlos, muy buenas noches a vos, a la audiencia, a las órdenes. Bien, gracias, comisario. Bueno, cuéntenos, ¿quiénes están con usted y qué están tratando en este Congreso? Mira, antes que nada, don Carlos, quiero agradecerte el tiempo. Estoy con mi director, el director de Antisecuestro y Antiterrorismo de la Policía Nacional, mi comisario principal, César Luis Pérez Marecos. Hace unas cuantas semanas asumió la dirección. También el director general de Investigación Criminal, mi comisario general director César Silguero Lobos, que en este momento está también acá. Y bueno, estamos iniciando una cumbre, es la 13ª cumbre antisecuestro y antiextorsión en el mundo, una comunidad que estamos ya desde 2010 aproximadamente, liderado por la Policía Nacional de Colombia, específicamente por la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, los hombres Gaulas, considerados como los mejores policías en cuanto a la investigación y el rescate de secuestrados en el mundo. Y antes de pasarle con el director general y con el director primeramente, quiero comentarle, don Carlos, que la Policía Nacional de Colombia cuenta con la única escuela de antisecuestro y antiextorsión en el mundo. O sea, no hay 2 escuelas en el mundo, hay una sola, certificada tanto por el Ministerio de Educación de Colombia como otras agencias internacionales en cuanto a la certificación. Así que el alma mater del DAS hoy día está acá, me acompaña mi coronel Carlos Cárdenas, es el comandante del Gaula Bogotá. Él está como encargado de cuidar
a más de 9 millones de colombianos en la ciudad de Bogotá para que no sean víctimas de secuestro o extorsión, ¿verdad? Entonces, hoy día te quiero informar que estamos más de 17 países reunidos, estamos en el cóctel de bienvenida, mañana oficialmente arranca todo esto, ¿verdad? Así que, si me permitís, quiero pasarte con mi comisario César Luis Pérez para que, como director, pueda darte algunas palabras y mi comisario Silguero, como también Carlos. Perfecto. ¿Qué tal, comisario? Buenas noches, don Carlos, para usted y su amable audiencia. En realidad estamos pasando un momento muy ameno esta noche, al momento de recepcionar a todas las delegaciones que han arribado el día de la fecha. Tuvimos un cóctel de bienvenida en donde, momento ameno mediante, estuvimos compartiendo algunas experiencias con algunos colegas de otros países. Y es increíble la diversidad de situaciones que se presenta en el tema del secuestro. Por darte un comentario, estábamos hablando recién con algunos amigos de algunos países que nos estaban mencionando, ¿verdad?, de que están teniendo mucha influencia de grupos, de maras, de pandillas, que están viniendo de otros países también, se están instalando. Nos estaban comentando a prima fácil, de manera rápida, cómo es el modus operandi, qué perjuicio le está generando en estos momentos a la sociedad de su país. Estamos hablando con otros actores, con otros invitados que de repente nos comentan también que el problema no es tanto dentro del país, sino que el problema que están teniendo es con sus paisanos, con sus compatriotas que van a otros países y en otros países son objetos de secuestro. Entonces, estamos teniendo, para darte solamente una idea, un panorama muy amplio, muy interesante de debate, de discusión y por sobre todo las cosas de camaradería, de generar este ambiente de amistad y por sobre todo las cosas de tratar de obtener respuestas inmediatas cuando la situación en cada país así lo requiera. Eso es lo importante que nos deja también como lección este tipo de encuentros, de que muchas veces no necesitamos demasiado de frías notas y de momentos, de pasar por momentos protocolares que no hacen al caso de necesidad en cuanto a la respuesta oportuna y rápida de requerimientos que se pueda tener cuando se tiene especialmente un caso de secuestro. Ajá. Para poner en contexto la situación y sobre todo lo que pasa en Paraguay, la migración de la gente de otros países también llega a Paraguay, es decir, maras o del grupo del Golfo o de Venezuela o desde Colombia, vienen los secuestradores o los estafadores, ¿están llegando también a Paraguay? Y si es así, ¿qué es lo que se puede hacer? Sí, don Carlos, nosotros conversando acá con los colegas estamos viendo de que, como usted sabe, el crimen organizado no conoce de fronteras. Así es. Los grupos criminales normalmente emigran y no tienen reparos para ir a cualquier punto del planeta donde puedan conseguir recursos para seguir financiando sus acciones ilegales. Entonces, en ese sentido nosotros estamos muy atentos, hemos visto lastimosamente, conversando con algunos colegas de otros países, por darte un ejemplo, el daño que está generando los grupos criminales, que en especial está teniendo mucho énfasis provenientes de Venezuela, por darte un ejemplo, el grupo del Tren de Aragua. Nosotros acá en nuestro país estamos poniéndole una atención especial, estamos muy de cerca trabajando, conversando como primera toque de alerta, como primera campana, como lo denominamos con la comunidad venezolana, que sí está acá trabajando, que sí está acá realizando y desarrollando sus actividades, su vida de manera legal, porque la particularidad que tienen estos grupos criminales es que cuando se instalan en un país ajeno al de ellos, las primeras víctimas son sus propios conciudadanos. Sí. Entonces es allí donde radica también la importancia de estar en contacto permanente con quienes están radicados acá y ejerciendo, ganándose la vida de manera legal.
Entonces estamos muy alerta también en ese sentido. Ahora, al comisario Silguero, me gustaría preguntarle, comisario, el crimen organizado en Paraguay también tiene fuerte injerencia en todos los niveles. ¿De qué manera se puede combatir al crimen organizado colaborando con otros países y permitiendo y teniendo la tecnología? ¿Qué le hace falta a Paraguay para estar a la altura de otros países en la lucha contra el crimen organizado? Sí, Carlos y audiencia, muy buenas noches. Evidentemente que uno de los caminos importantes justamente en esta lucha desigual contra organizaciones criminales transnacionales es esto justamente que estamos haciendo ahora, reunirnos entre instituciones públicas del mundo a través de un congreso en donde justamente podamos nosotros intercambiar experiencias sobre situaciones de cada país y que evidentemente va migrando y eso por supuesto a través de la experiencia de los colegas y el intercambio de información hace posible que nuestras capacidades investigativas a nivel local sean mucho más favorables para resolver los casos que podamos investigar. Y de manera coordinada, por supuesto, con otras agencias regionales e internacionales, evidentemente eso genera una fortaleza, este tipo de eventos, porque podemos comunicarnos con nuestros colegas del mundo y obtener informaciones en tiempo real a fin de poder llevar adelante investigaciones complejas bajo dirección de la justicia y que evidentemente lo que nosotros no podamos hoy tener aquí a mano, podemos pedir apoyo de los países hermanos. Ajá. Y en Paraguay, principalmente, comisario, todos estos últimos asaltos en la frontera, en las zonas de frontera, ¿es una cuestión mixta de delincuentes paraguayos y delincuentes extranjeros? ¿Es exclusivamente de paraguayos? ¿Cómo es la situación? Y también esto se replica en otros países. Evidentemente lo que ocurre, el fenómeno que está ocurriendo en la zona de Itapúa, especialmente de Alto Paraná, en esa región, son hechos que se dan en la región, no solamente en nuestro país. Evidentemente esto va emulándose, copiándose a través porque las organizaciones, por supuesto, están conectadas en la región y generalmente son grupos híbridos en donde ellos buscan especialistas en cada tema a fin de poder llevar adelante hechos complejos de asaltos, como tuvimos el caso del túnel en Ciudad del Este, ¿no? El robo a los cambistas, como así también el uso de explosivos. Nosotros estamos trabajando de manera coordinada con las agencias regionales, como así también estos eventos, como había mencionado, es demasiado importante para poder ir manejando informaciones importantes, sensibles, que puedan colaborar de manera inmediata a la acción de la fuerza pública cuando se dan este tipo de eventos. Uh-huh. Y al teniente coronel Carlos Cárdenas, le quisiera también preguntar, Colombia ha sido siempre un gran aliado de Paraguay en temas antisecuestros, no solamente en la formación de oficiales, sino también viniendo a ayudar acá para colaborar en casos de secuestro. Lastimosamente, en Colombia se dio un hecho muy doloroso para nuestro país, como es el asesinato del fiscal Pecci. Bueno, queríamos preguntarle, en este tipo de situaciones, ¿qué es lo primero que tienen que hacer las autoridades de un gobierno para evitar que, por ejemplo, se le mate a un importante hombre de la Fiscalía en nuestro país, por ejemplo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta y cómo tenemos que llevar adelante las investigaciones? Porque ustedes, los colombianos, nos demostraron
que una investigación de un hecho tan importante como esto se puede terminar en pocos meses. Acá nosotros tenemos hechos que todavía ya ocurrieron hace 24 años y todavía no se llegaron a un juicio oral y público, por ejemplo. ¿Cómo hacen ustedes para terminar una investigación tan rápidamente y cómo se le puede preparar a la gente para que no se extienda en el tiempo y no haya una solución final ni haya justicia en el país? Bueno, Carlos, buenas noches. Un saludo especial de parte del señor general William René Salamanca Ramírez, señor director general de la Policía Nacional, del señor general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y el señor coronel Elber Alfonso. Este saludo lo hago de esta manera y con el permiso de los señores directores, porque para nosotros, inicialmente, Carlos, quiero darle este saludo a usted y a todo el pueblo paraguayo, agradeciendo la hospitalidad, agradeciendo esta invitación y sobre todo agradeciendo este compromiso que han asumido con toda Latinoamérica, no solo Latinoamérica, sino Hispanoamérica y los miembros de la comunidad CIPSE. Somos más de 23 países que estamos comprometidos con la lucha contra el secuestro y contra la extorsión. Afortunadamente, estos espacios se están brindando. Afortunadamente, la Secretaría General está en este momento en Paraguay y estamos intercambiando conocimiento. No quisiera yo adelantarme a la agenda tan importante y tan nutrida que tenemos frente a las investigaciones que tenemos de secuestros y extorsiones, la información que vamos a compartir y sobre todo los contactos que estamos realizando a diario con los miembros de la comunidad. Aunado a las palabras de los señores directores y del señor comisario Nimio, hemos llevado mucho tiempo investigando secuestros y extorsiones y en este momento podemos decir que somos la comunidad investigativa policial más importante, más constante y más sólida que existe a nivel hispanoamericano, y no solo hispanoamericano, porque también tenemos integrantes de Francia, de Australia y de otros países fuera de la comunidad latinoamericana. Frente a su pregunta puntual, quiero decirle que para nosotros ha sido importante el poder compartir estas actividades investigativas y sobre todo el compromiso que hemos asumido responsablemente con la Policía de Paraguay frente a los apoyos y las cooperaciones bilaterales que tenemos actualmente. Es importante reconocer que el compromiso es de igual importancia, como lo enunciaba anteriormente, bilateral, y el intercambio de información es pieza fundamental para todas las actividades que estamos llevando a cabo. En este momento, quisiera usted decirle, Carlos, que la Policía de Paraguay está a la altura de los procesos investigativos que se adelantan en cualquier país de Latinoamérica. Es muy importante lo que hemos adelantado. Frente al caso específico que usted está diciendo, estamos completamente seguros que continuamos trabajando frente a ello, mancomunadamente, y sobre todo sabemos que existe una situación investigativa sólida por parte de la Policía de Paraguay frente al caso puntual. Carlos, aprovecho este momento y a ustedes, la Policía de Paraguay, para agradecerle nuevamente, para cimentar nuestro compromiso que tenemos, para continuar con el intercambio de información y para agradecer nuevamente la invitación que le han hecho a la Policía de Colombia para este gran evento. Bien, perfecto. Ahora, comisario Nimio Cardoso, usted no se va a salvar tampoco de las preguntas. A ver, comisario, ¿qué se sabe de los Villalba y de qué manera la comunidad internacional de investigaciones puede ayudar para determinar cómo los Villalba salieron de la Argentina y llegaron a Venezuela? Don Carlos, este trabajo no es un trabajo fortuito. Lo que sí te tengo que decir es que la comunidad CIPSE aportó en un 90% para que nosotros hoy podamos saber dónde está la familia Villalba. ¿En qué sentido? La Policía Federal Argentina es parte de la comunidad CIPSE. Hoy tenemos un delegado de antisecuestro de la Policía Federal con quien empezamos a trabajar. Bolivia es parte de la comunidad CIPSE. Cuando nosotros nos enteramos que gente de los Villalba estaban ahí, acudimos a ellos, los ubicamos, tuvimos contacto visual. Lastimosamente las cuestiones jurídicas no avanzaron con la misma velocidad que avanzó el proceso investigativo. Cuando nos enteramos que estaban en Venezuela, te quiero comentar que el año pasado, en noviembre,
Acá Carlos también estuvo con nosotros en Santiago. La policía científica de Venezuela ingresó como parte de la comunidad CIPSE. Cuando yo me enteré de que los Villalba estaban en Venezuela, lo primero que yo hice fue llamarle al delegado de CIPSE. Y ellos estuvieron con nosotros 24/7 hasta que también pedimos apoyo a la Interpol, quienes fueron los que capturaron a los Villalba, ¿verdad? O sea, esto es solamente, Carlos, para darte algunos casos de éxito, que lo que significa la comunidad CIPSE para nosotros, y como dijo Carlos, es la comunidad hispanoamericana más grande en cuanto a la investigación. O sea, hoy día yo puedo tener algún problema en Francia, en Alemania, en Suiza, Suecia, Dinamarca, y yo sé que dentro del grupo de WhatsApp está un delegado que me va a atender y me va a estar colaborando con todo eso, ¿verdad? Y bueno, esos son uno de los casos de éxito que la comunidad CIPSE hoy día nos da, y es el mejor networking que yo conocí hasta hoy día, porque donde yo voy conozco a un integrante de la comunidad CIPSE y está siempre y 100% convencido de que la lucha contra el secuestro y la extorsión es la prioridad para nosotros. Ajá. Bueno, pero comisario, ¿ustedes confían en que Venezuela pueda colaborar con la policía y con la justicia paraguaya? La policía en su rol, don Carlos, ya cumplió, los ubicamos, sabemos dónde están. Ya llegó en Venezuela el pedido del exhorto. Ahora bien, nosotros estamos trabajando con la justicia, tanto con la Fiscalía como el Poder Judicial, para que eso se pueda sustanciar, para que podamos nosotros tener ya el comprobado, o sea, como se dice, materializar eso ya en cuanto al análisis jurídico que va a hacer la justicia venezolana, ¿verdad? Paraguay cumplió con todo, Paraguay cumplió todo el proceso, el exhorto está allá. Y bueno, nos toca hoy día solamente esperar que se pueda expedir la justicia venezolana. Ahora, a ver, quisiera preguntarle también, si a cualquiera que quiera responder esto, evidentemente hay organizaciones internacionales que colaboran con estas personas que están acusadas de secuestro y muerte en Paraguay, para que de un país vayan, pasen por otro y lleguen finalmente a Venezuela. Los principales autores de casos de secuestro y muerte están por la zona, están en Europa. Parece que estas personas que están hoy día en Venezuela podrían también terminar llegando a Europa. Entonces, por ejemplo, el teniente coronel Cárdenas, ¿cómo se puede lograr que esas organizaciones que le dan salvoconductos o logran que estas personas escapen de la justicia de nuestros países puedan entender de que esto ya no puede suceder? Carlos, antes de darle la palabra a mi coronel, me parece sumamente oportuna tu pregunta. ¿En el qué sentido, don Carlos? Es que la gente se pregunta y dice, ¿por qué 12 gatos locos en el monte que son parte del grupo armado del EPP no pueden ser exterminados por el gobierno paraguayo? Y yo creo que la respuesta está en que ellos no están solos. La respuesta está en que ellos sí están en la parte armada, pero la pregunta es cómo de Argentina fueron 4 personas mayores, 10 criaturas, consiguieron trabajo, alojamiento, alimentación, hoy día, y después de haber pagado un pasaje por avión, llevar a toda la familia y estar allá. Y ahora le quiero dejar esa pregunta a Carlos, porque Colombia es una de las policías que más experiencia tiene en cuanto a la lucha contra las FARC, y ellos saben que las FARC no solo estaban en Colombia. Exacto. Las FARC estaban en diferentes partes y diferentes países del orbe. Bueno, Carlos, frente a su pregunta, nuevamente debo reiterar que la importancia del trabajo que estamos haciendo en ese momento a través del fortalecimiento de la comunidad CIPSE es ese: evitar que el crimen transnacional quede impune, que la comunicación entre las agencias investigativas de inteligencia y las agencias judiciales fluya. Lo estamos logrando que se rompan las barreras investigativas, que exista una comunicación directa y, como lo ha dicho el señor comisario Nimio, que le demos cara a los actores investigativos que hay en cada país, que exista esa confianza, y esa confianza en este momento se está materializando, no solo con el encuentro CIPSE, sino, como usted lo está diciendo, y los resultados que se están obteniendo en diferentes países, no solo de Latinoamérica, sino en
Europa, en Norteamérica y en otras partes del mundo. Carlos, para nosotros es muy importante que sigamos consolidando la confianza, el intercambio de información y sobre todo que toda la comunidad paraguaya sepa que existe una gran comunidad encargada de la lucha contra el secuestro y contra la extorsión. Perfecto. Bien, señores, es un placer tenerlos con nosotros en el péndulo. Comisario Nimio Cardoso, le quiero comentar algo. Usted se ha comportado excelentemente como coordinador y también como periodista ahí en ese evento. Así que sí, por cualquier eventualidad, cualquier circunstancia, usted tiene un puesto asegurado acá en el péndulo. Don Carlos, ¿me puedes dar la dirección de enviar mi currículum vitae? Así que sin problema vamos a estar ahí presentando para que podamos ser... No, excelente, comisario. Te agradezco mucho el hecho de haberle reunido a tan importantes personas para que nos comenten de qué manera también las policías de Hispanoamérica pueden colaborar conjuntamente para combatir al crimen organizado. No solamente los criminales se pueden juntar, sino que también los organismos de seguridad de los estados deberían hacerlo y ustedes lo están demostrando. Comisario, muchísimas gracias por haber reunido a estas personas y gracias por estar con nosotros. Don Carlos, si los malos se pueden juntar para hacer cosas malas, los buenos que estamos acá no nos podemos juntar para hacer cosas buenas. Bueno, esa es la pregunta que te dejo, Carlos. Bueno, me dicen los televidentes, usted tiene que comunicar algo, comisario Nimio Cardoso. No, don Carlos, que queremos seguir allá en el cóctel de bienvenida para ver si nos podemos hablar de todo lo que estamos acá. Lo que pasa es que cuando los policías nos juntamos y tomamos un poco de cerveza, siempre está el de quién rescató a más personas y quién tiene más casos esclarecidos. Ahora estamos y más detenidos acá con mi concejal Silguero. Así que este es el momento que tenemos ahí, don Carlos. Así que te pido el tiempo y las disculpas. Bueno, entonces hay un caso que esclarecer todavía. Gracias, comisario Nimio Cardoso. Muchas gracias. Bien, esto fue en vivo desde un hotel céntrico de nuestro país donde se realiza este congreso de diferentes jefes de investigaciones de Latinoamérica. Bien, llegamos al final de otra edición del Péndulo por Unicanal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo miércoles.